Bueno, creo que hemos escuchado o incluso repetido que la belleza depende mucho de los ojos de quien la mira. Yo tengo algunas diferencias con esa frase, pero bueno, porque hay elementos que son objetivos a la hora de contemplar la belleza. Pero en su justa proporción es una frase cierta. Hay cosas que son bellas para unos y no son tan bellas para otros. Lo mismo aplica cuando contemplamos el valor de las cosas. Hay cosas que si se intentaran vender no tendrían un buen precio comercial, pero que representan un valor grande para quienes las poseemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un salero que era de mi abuela fallecida. Eso podría no tener ningún valor para ustedes, pero para mí es sumamente valioso. Hay un valor sentimental. Sin embargo, tal como sucede con la belleza, hay cosas que tienen un alto valor más allá de que nos guste o no, más allá de que sepamos ese valor que tienen o no. El oro, las esmeraldas, las perlas, por ejemplo, son valiosas, dada su escasez, su durabilidad, sus características intrínsecamente llamativas. Un hijo, por ejemplo, y quienes son padres me darán la razón fácilmente, es valioso, porque es el fruto de tu vida. Es valioso porque proviene de ti. Los hijos son ignorantes, torpes, cuando son tan pequeños, desaseados, incluso desobedientes, pero su valor no depende de esas cosas, sino de esa conexión natural que existe entre padre e hijo. El agua, la comida, el oxígeno, la salud, la libertad, son cosas valiosas de por sí. Sin ellas no podríamos vivir o viviríamos en todo caso de manera miserable. ¿Notan el punto a lo que voy? Hay valor intrínseco, es decir, hay valor que hace parte de algunas cosas, más allá de nuestra perspectiva sobre eso. Bueno, con esa idea en mente, demos una mirada a Mateo 13:44. Mateo 13:44, en la Reina Valera 60 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aunque está muy claro de por sí, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Aquí se nos da una parábola. Cristo le gustaba hablar con parábolas. La parábola es un ejemplo cotidiano para explicar conceptos teológicos más profundos. Se vale, se sirve de las cosas que son comunes para las personas que escuchan, y así es más fácil entender. De hecho, esta parábola, y la razón de escogerla es porque es cercana a nosotros. Quimbaya es un pueblo rural, y las personas que estamos aquí tenemos algún tipo de conexión con el campo. Y aquí se habla de un hombre que encontró un tesoro en un campo. Es cercano, en todo caso, a nosotros. Es una parábola corta, pero es clara y es precisa. Y quienes trabajan en el campo la entenderán aún más. Imaginen el escenario. Este hombre está trabajando en un campo que no le pertenece. Y mientras está tal vez arándolo, encuentra un tesoro de un valor altísimo enterrado en ese campo. Así que lo que hace es que lo vuelve a dejar ahí, lo esconde, va, vende todas las cosas que tiene, no importa lo que sea, con el propósito de ir a hablar con el propietario del terreno y decirle: mira, sabes, este es un terreno interesante, tengo deseo de adquirirlo, he estado trabajando aquí durante un tiempo y bueno, lo deseo, te lo compro por tanto dinero, un buen dinero. Incluso si llegara a regatear el propietario, seguramente el hombre que encontró el tesoro diría: está bien, no hay problema, te lo compro por ese precio.
Se pacta, se vende, se hace todo legalmente, espero, y la persona segura de que ya es su terreno, ya sabe que no solo adquirió el valor mismo del terreno, sino el tesoro que está dentro de él. Pregunto, ¿eso es un buen negocio? ¿Cierto que sí? Es bueno. Es bueno, porque la persona está sacrificando algunas cosas que tienen un valor, porque dijo que fue y vendió todo lo que tenía, así que tenían un valor. Alguien vio valor en esas cosas que este hombre vendió, pero aquello que estaba consiguiendo era mucho más valioso, de tal manera que él estaba dispuesto a sacrificar o a vender o a renunciar a aquello que anteriormente era valioso cuando encontró algo que lo superó en valor. Ese es el punto de la parábola. Creo que es muy clara. Es una buena parábola y fácilmente cualquiera de nosotros haría algo como eso. Es como si el terreno valiese, pongámosle, 100 millones, pero el tesoro que encontramos es un tesoro que puede estar evaluado en más de 100.000 millones de pesos. Claramente, es un gigantesco negocio, un excelentísimo negocio. Bueno, lo primero que Cristo habla en esta parábola y a lo que hace referencia en otras es a una frase que repite constantemente: el reino de los cielos. En otras partes de la Escritura y en otros evangelios dirá el reino de Dios, pero hace referencia básicamente a lo mismo, dos nombres para la misma cosa. ¿Qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? Pues es a eso, a lo que está haciendo lo semejante a la hora de hablar del hombre que encuentra un tesoro en un campo ajeno, vende todo para comprarlo. El reino de los cielos o el reino de Dios es el soberano, santo y compasivo señorío, salvador, protector y consolador de Jesucristo sobre la totalidad de las esferas de la vida. El rey de ese reino es Jesucristo. La ciudadanía de ese reino se obtiene mediante la fe en el Evangelio, y las bases que definen y estructuran ese reino son la palabra ley de Dios. Es el soberano, santo, compasivo, señorío, salvador, protector y consolador de Jesucristo sobre la totalidad de las esferas de la vida. Piensen en algún reino de este mundo. Bueno, vivimos en una república. Somos un tanto ajenos a los reinados. Las monarquías, poco a poco, se han ido perdiendo en la historia. Así que no es muy cercano, pero sí sabemos que es un reino. Hemos visto películas. Hay un rey, es decir, alguien que gobierna, que tiene poderes plurales, máximos, sobre una cantidad de ciudadanos en un territorio en particular. Hay formas de pertenecer a ese reino y hay normas que rigen ese reino. Tampoco es que sea muy diferente a una república. Aquí, si bien no hay un rey, hay poderes que se distribuyen entre ejecutivo, legislativo, judicial. Hay ciudadanos como somos nosotros. Hay formas de ser parte de este reino y ser considerados, en el caso nuestro, colombianos, y hay normas que nos rigen. No es nada diferente a nosotros. En ese tiempo se utilizó la figura del reino porque era lo más común. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Hay un rey, hay ciudadanos, hay formas de pertenecer y hay normas que lo rigen. Asimismo, para aclarar, cada vez que lean que algo es de Dios o de los cielos o celestial o espiritual, tengan presente esta regla sencilla. Significa que está bajo el gobierno de Jesucristo y que tiene, por lo tanto, su aprobación y su bendición. No importa cuál sea la referencia. El reino de los cielos, por lo tanto, hace referencia al gobierno de Dios, a todo lo que Él exige, a todo lo que Él aprueba, a todo lo que Él bendice. Y me importa aclarar esto porque quisiera evitar al menos 3 errores. El primero es que se piensa que el reino de Dios es exclusivamente el evangelio de salvación. El evangelio de salvación, como lo veremos, es absolutamente importante y es la entrada a este reino, pero no se limita a ello.
En el Evangelio, por ejemplo, no hay mandamientos, pero el reino de Dios incluye mandamientos, una vida santa, que no es necesaria para adquirir la salvación, por ejemplo. Así que el reino de los cielos incluye el Evangelio, pero no se limita a él. En segundo lugar, otro error que me gusta corregir al aclarar esto es que se crea que se trata de algún lugar en el más allá, lleno de nubes y ángeles con arpas, donde predomina el color blanco, las túnicas limpias y todo es lento y tranquilo. Ese es el reino de los cielos. También es un error, porque cuando Cristo habla del reino de los cielos, habla de algo presente y lo asemeja a cosas cotidianas. El reino de los cielos es absolutamente vigente y no algo meramente esperado. Y en tercer lugar, es que se piense demasiado en los privilegios del reino, como la salvación, por ejemplo, sin pensar en los deberes del reino. O al revés, que se piense demasiado en los deberes del reino y no se contemplen los privilegios del reino. Porque yo en este texto veo principalmente brillantes los privilegios. Se habla de un tesoro, y a ese tesoro se asemeja el reino. Lo leo nuevamente. Además, el reino de los cielos es semejante, parecido a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Noten que primero hay gozo, hay entusiasmo, dice la otra versión, hay felicidad, y es que tiene que haberla. Lamentablemente, una de las razones por las que muchas personas se han quitado la vida ha sido por problemas económicos, deudas, estrés de ese tipo. No debería de ser así. Sin embargo, es indudable que muchas veces en la carencia hay un sinsabor de la vida, una miseria de la vida. Así que si yo encuentro algo valioso que puede suplir mis necesidades y mis carencias, es natural que la respuesta sea felicidad. ¿Cómo no me voy a alegrar al encontrar algo que va a suplir mis necesidades? Que va a suplir todo lo que necesito. Así que aquí hay gozo. Pero quiero que noten que es un gozo práctico. Hay una mera felicidad cuando yo veo alguna cosa que me agrada y tal vez sonrío. Pero noten que aquí este gozo le llevó a tomar acciones. Vio el tesoro, vio el campo y hubiera podido estar feliz. ¡Wow! ¡Qué tesoro tan impresionante! Y ya, al otro día seguir trabajando normal y nunca haber intentado apropiarse de ese tesoro. ¿Eso fue lo que hizo el hombre de la parábola? No. Lo que hizo fue que obtuvo un gozo al verlo e hizo todo lo posible para que ese gozo permaneciera. ¿Y cómo permanece? Cuando me apropio de él. Cuando es mío. Porque hasta que él no comprara el campo, ese tesoro no era de él. Y si se lo llevaba, le estaba robando al propietario. Pero si se lo compraba, ahora era de él. Ahora era su gozo, porque era su tesoro. En segundo lugar, hay una comparación en la persona. Él analiza el tesoro y analiza sus posesiones. Y al hacerlo concluye, en una balanza de razonamiento, que sus posesiones tienen un valor menor que el valor que tiene ese tesoro. Hay una comparación, es lo que nosotros hacemos constantemente. Cuando, por ejemplo, queremos comprarnos un auto, valoramos más el tener el auto que el tener el dinero que vale ese auto. Es la forma natural en la que procedemos. Vemos algo que nos gusta y valoramos más obtener esa cosa que el dinero que tenemos en nuestro bolsillo. Si valoráramos más el dinero, nos quedamos con el dinero y no compramos la cosa. Así que él hizo un análisis y dijo, tengo tantas cosas, que al parecer eran bastantes, porque dijo que vendió todo lo que tenía para comprar un campo. Un campo no es barato. ¿Han intentado comprar un campo? ¿Han intentado comprar un campo en Quimbaya? No es barato, es costoso, es muy costoso. Así que tenía que tener lo suficiente para venderlo
y reunir el dinero para comprar un campo. Aún así lo valoró menos que ese tesoro. Hizo un análisis. Y en tercer lugar, hubo una decisión contundente. Lo vendió todo. No solamente se quedó en el gozo, no solamente se quedó en el análisis del razonamiento. Bueno, sí, es más valioso. Oh, qué interesante, sigo adelante. No. Tuvo gozo, analizó y comparó las cosas y tomó una decisión. Lo vendo todo y lo compro. Porque de nada sirve el gozo que se queda en un mero sentimiento. Porque de nada sirve un razonamiento que no pasa a la acción. Lo verdaderamente importante fue cuando tomó una decisión contundente. Y es aquí donde quiero dirigirme a quienes entre ustedes aún no han entrado a este reino. Vean, solamente hay una forma de hacerlo. Y esa forma es además gratuita. No tienen que vender ninguna posesión. No tienen que vender carros si lo tienen, o su casa, su apartamento, su finca, sus posesiones valiosas. No es necesario. Es gratuita, porque alguien ya pagó el precio de esa entrada. Y ese fue Jesucristo. Con su sacrificio, Él suplió el precio total de la entrada al reino de los cielos. De tal manera que cualquiera que quiera puede ser parte de este reino sin pagar por él. Ser parte de un país cuesta. Los trámites de visado, de nacionalización, de documentación son trámites costosos, además de que son demorados. Pero entrar a este reino no es ni costoso ni demorado, al menos no para ustedes. Fue costoso para Cristo, que entregó su vida por ello. Fue demorado para Cristo, quien tuvo que padecer durante múltiples horas la ira de Dios, pero para ustedes es gratuito. Y está tan cercano y tan pronto de adquirirse como la fe se los permite. Si ustedes tienen fe en Jesús hoy y se arrepienten de sus pecados hoy, serán parte del reino de inmediato, sin trámites burocráticos demorados. Y hay al menos 3 beneficios que quiero indicarles a ustedes. Primero, Dios perdonará todos sus pecados sin excepción, y estoy seguro que no son pocos. De hecho, ese beneficio podría ser suficiente. Piensen en un hombre que cometió un delito y al que se le perdona todo y sale en libertad, pero sin nada en sus manos. Bueno, la verdad, eso sería suficiente. Se me perdonó todo, aunque no me den nada más, se me perdonó todo. Eso debería ser suficiente. Aún así, en segundo lugar, Dios te guiará y ayudará durante toda tu vida, porque ahora te convertirás en su hijo. Te proveerá todo lo que necesitas material y espiritualmente, individual, familiar y socialmente, en los días buenos y en los días malos. Dios estará contigo. Dios será tu amigo. Dios suplirá tus necesidades. Dios cuidará de ti. Es su promesa de que después de ser parte de Cristo, Él suplirá todo lo que os haga falta. En tercer lugar, Dios te entregará vida, paz y felicidad que nunca acabarán, tanto ahora como especialmente cuando Cristo regrese. Compara eso con la fama temporal, con el dinero que al fin y al cabo desaparece o no puede solucionar cosas tan simples, a veces como la salud y menos como la muerte. Compáralo con relaciones o amistades que en algún momento finalizarán por lo complejo de ellas mismas o por la naturalidad de la muerte. Compáralo con lo que quieras y encontrarás que ser perdonado y vivir bajo el cuidado amoroso de Dios siempre será algo más valioso. Y en ese sentido te invito a ti, que no has confiado en Cristo, a que lo hagas hoy. Ven,
Haz parte de ese reino. Finalmente quiero dirigirme a ustedes, quienes ya son parte de ese reino. Ese reino es suyo y es un privilegio enorme. La cena, por ejemplo, es suya. Es la cena del Señor y el Señor se las da a ustedes. Es el recordatorio constante de que Jesucristo vivió, murió, resucitó y reina a favor de ustedes. Todos hemos querido estar en la mente de alguien, ser amados. Y nadie te ha amado tanto, Hijo de Dios, como Jesús. Pero esta cena también es el recordatorio de tu deber. Ustedes se deben al Rey de este reino. Pertenecer a Jesucristo es su consuelo y su identidad. Vivan felices, hermanos, conforme a tan inmenso privilegio. Vivan a la altura de esa ciudadanía. Tomen con gozo la cena recordatorio de su triunfante Salvador y caminen valientes por las sendas de sus mandamientos. Ahora y después van a obtener los beneficios de ser parte de este reino. Todo ha valido, todo vale y todo valdrá la pena. Piensen cuando ese Señor públicamente diga delante de todos que ustedes son sus hijos. Todo, de ahí para atrás, habrá valido la pena. Es un gran tesoro que no solo se aprovecha cuando se obtiene la salvación, sino que se aprovecha cada día cuando se vive en gratitud bajo los mandamientos que nos guardan de ese Dios que nos ha dado y nos dará todo. A la luz de eso, hermanos, a quienes han confiado en Jesucristo, quienes se han bautizado, les invito a que se pongan de pie y participemos juntos de esta cena, de este privilegio. Gracias. Hay lugares donde se toma la cena del Señor con una solemnidad ritualista incorrecta. La solemnidad es buena. Es importante cuando sabemos que estamos delante del Dios de los cielos y de la tierra. Pero la solemnidad no riñe con el gozo. Esta cena es un momento de mucho gozo. Para quienes aún no participan, porque pueden hacerlo, crean en Cristo. Para quienes ya lo hacen, porque recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Se sacrificó por nosotros, vivió por nosotros, resucitó por nosotros, reina por nosotros. Teniendo eso presente, hermanos, tomemos del pan, recordando el cuerpo que fue molido por nuestros pecados, pero que no se quedó en una tumba, sino que se levantó. Y así como subió, le veremos volver. Y tomemos de este jugo de la vid, que representa esa sangre derramada por nuestros pecados, para que fuesen limpiados para siempre. El Señor los continúe bendiciendo.